embajadora nominada de El Salvador en Estados Unidos. Permítanos hacer una pequeña pausa y regresamos con más. Este puente le significa a la gente un salto en su calidad de vida. Los detractores han escrito que el puente se acabó, que se lo llevó el río. Me da pena por ellos, pues, porque realmente no es esa la realidad. Pero la gente aquí que no podía pasar cuando el río estaba grande, ni siquiera en un caballo, yo vi pasar a la gente en el cable para ir a la escuela, los niños, por el cable. Imagínense, se desprende de allí un niño. Yo sentí un dolor tan grande cuando vi cruzarse la gente ahí, pero también una emoción mucho más grande cuando la gente arrancó la garrucha y tenía su puente. Había un proyecto de reparación de esta escuela, el Manzanillo. Vine a encontrar que era un proyecto tremendo porque solo era arreglarle el techo, pero las paredes estaban rotas. Dije, no, este proyecto se para porque no podemos poner techo en unas paredes que no sirven. La planificación era de hacerle servicios lavables. La amueblamos, sus pizarrones y todo. Para mí, en primer lugar, dignifica a los niños, porque tanto valen los niños del Manzanillo como valen los niños del Escalón o de cualquier lugar. Este ha sido un proyecto para ellos increíble, porque nunca han venido nadie a buscar una mejora para estas escuelas que están en lo más recóndito del país. Esa es la visión que tenemos en este gobierno, cambiar esa actitud cultural del desprecio por la virtud cultural del amor. El presidente Nayib Bukele, en su campaña, una promesa fue la construcción de un campus universitario aquí en Chalatenango. El penal está en proceso de demolición. Vamos a hacer de aquí, de este lugar, un emblema histórico. Desde que lo dijo el señor presidente, se ha empezado a trabajar en esto. Es demasiado grande y emocionante saber que las nuevas generaciones chalatecas, de Cabañas, de Santana, de donde quieran, van a tener en este centro universitario una puerta de entrada a la vida. Estoy segura de que vamos para adelante construyendo nuevas obras de progreso, de dignidad, de amor para este pueblo y de solución a sus problemas más sentidos. Gracias por continuar con nosotros. 8 de la noche con 35 minutos y ya está con nosotros nuestra segunda entrevistada. Está con nosotros la embajadora nominada de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, a quien le damos la cordial bienvenida a este espacio de entrevista de Noticiero El Salvador, el noticiero de la gente, del pueblo salvadoreño. Bueno, para mí es un privilegio estar contigo y sobre todo que la población está muy pendiente de este nuevo espacio. Sabemos que es un canal que ya existía, pero con una programación muy tradicional, y hoy tenemos la programación que nos merecemos todos los salvadoreños. Así que felicito también a todos los que hacen posible las producciones durante el día, pero el Noticiero El Salvador y este segmento de entrevistas. Por supuesto, muchísimas gracias. Vamos a entrar en materia. El pasado 24 de noviembre, para tenerle un poquito de contexto, fue juramentada por el presidente de la República como embajadora nominada de El Salvador ante los Estados Unidos. ¿Cuál es el compromiso de este nuevo título bajo esta nominación? Porque hay temas importantes, como por ejemplo el TPS. Claro, sí, por supuesto, ese es el área muy humana. El tema de migración irregular, que por cierto te quiero decir que OIM nos ha dado unas cifras impresionantes donde se ha reducido en un 90%. Inclusive ahora con la apertura de fronteras salió caravana de Honduras, pero no salió caravana de El Salvador. Y es que fíjate que se dan dos fenómenos. Hay dos como principales causas por qué un salvadoreño va a salir de su nación a buscar oportunidades laborales y porque quizás está huyendo de la delincuencia o
tienen un hijo que también está siendo asediado por las pandillas, entonces lo más fácil es sacarlo del país. Y durante 35 años lo que hizo o hicieron los anteriores gobiernos fue expulsar a nuestra gente que tiene una excelente mano de obra y que ha ido a otras naciones, no solamente a Estados Unidos, que ya rondan de 2.5 a 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos, sino que a otras partes del mundo, y han demostrado que somos excelentes trabajadores, que cumplimos con la ley, que además muchos ya son empresarios y también fomentan, ¿verdad?, diferentes sectores, industria, agro, entre otros. Es más, el día de hoy recibí una carta de intención. ¿Por qué? Porque esta semana yo he estado hablando muchísimo de que queremos a la diáspora como socios del desarrollo. Y he estado explicando en medios como este de qué se trata. Y se trata de traer ese capital, esa recopilación de sabiduría, de experiencia que en otros países han podido desarrollar. Y por ejemplo, hoy recibí una carta de intención en donde nos mencionaban que esta empresa salvadoreña, fundada por un salvadoreño, quiere venir a instalar en nuestro país no es un aeropuerto, es como un hangar para recibir y dan como por ejemplo arreglan aviones de clase ejecutiva, dan servicios de vuelos para ejecutivos y lo quieren proyectar para Centroamérica y para el Caribe. Entonces es muy importante que empresas como esta, que maneja un nivel o un servicio como muy especializado en donde son para una clase ejecutiva o una clase bien alta, esté viendo a El Salvador como una alternativa para venir a instalar sus operaciones. Embajadora, los primeros días luego de su nominación por parte del presidente de la República surgieron algunas críticas de hermanos tepecianos que viven en los Estados Unidos por una frase que usted dijo y lo quiero citar: el corazón de la nueva agenda con Washington es explicar a nuestros compatriotas que nuestro presidente está generando las condiciones para su retorno. ¿A qué se refería con esto, embajadora, que ha puesto muy inquieto a la comunidad tepeciana? Claro. Si bien nunca me refería a los tepecianos, ellos saben que contaron con mi respaldo cuando vino la alianza por el TPS a la Asamblea Legislativa. Hasta manifestaciones en sí, Estados bueno, Unidos. Esta misma alianza por el TPS yo los recibí en mi despacho cuando era diputada. Yo propuse una comisión, que se conformara una comisión especial para darle seguimiento, y con ellos mismos enlacé ese jueves en la mañana que otro grupo fue en la tarde en frente de la embajada a manifestar su preocupación. Y creo que es noble, es normal, es un tema humano, como te lo dije al principio, el tema migratorio. Y el presidente Bukele me ha manifestado en un sinnúmero de veces que él ya se reunió con ellos, que les prometió que les iba a ayudar y por ende les consiguió un periodo de gracia de 365 días y vamos a seguir luchando para conseguirles una renovación o un estatus migratorio diferente. Pero no me refería a ellos, me refería a una estrategia que es parte del Plan Cuscatlán, que es el retorno incluso del capital. No es que se esté creando las condiciones para que ellos se regresen. Fíjate que hay una encuesta que hace una semana la canciller de la República la dio a conocer y fue la CEPAL quien en parte patrocinó esta encuesta y decía que de 10 salvadoreños en Estados Unidos, 5 quienes retornaran a El Salvador de forma voluntaria a invertir o a retirarse. Entonces yo me estaba refiriendo a toda esta diáspora que quiere regresar a su país, porque imagínate, hay tantos salvadoreños por todos lados del mundo, y se dio un fenómeno como por ejemplo el de Israel, entre otros países, en donde luego quieren regresar, quieres retornar a tu país. Entonces para ellos es que estamos preparando las condiciones. Y estos días atrás no solamente he estado anunciando cómo es la política de trabajo que vamos a tener, que vamos a enfocarnos muchísimo en el tema de atracción de inversión. Y es por eso que estuve reunida con Bandesal para que les creen un área especializada para el acompañamiento de estas empresas que, bueno, en El Salvador no tienen récord crediticio, que necesitan también acceso a créditos para poder formar quizás un APP, un asocio público-privado, entre otros, o participar de algunas concesiones, pero necesitan acceder a créditos. Entonces, vamos a, en conjunto con ellos, abrir esta área especializada. También me senté
hablar con otros actores que van a ser sumamente importantes para la atracción de la inversión, porque eso es lo que nosotros estamos ahorita, nos estamos enfocando. Yo te daba el ejemplo de este hermano salvadoreño que quiere venir a instalar sus operaciones, que ya está en México, está en toda California y está pensando en El Salvador. Y él es de la diáspora y él prácticamente nos entendió el modelo que nosotros queremos venderle a la diáspora para que puedan venir a invertir a nuestro país. Y muchos otros a comprar casas, ser parte de las zonas de desarrollo como Aerópolis, Surf City, entre otros polos que se van a ir desarrollando. Y muchos incluso están pidiendo el tema de votos. ¿Qué opina usted, embajadora, sobre este pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo Electoral donde decide excluir del proceso de elecciones 2021 a los salvadoreños en el exterior? Bueno, esa es la forma como los políticos tradicionales le responden a la diáspora. Yo luché especialmente porque se les respetara este derecho, esta garantía constitucional. Le di iniciativa de ley a este proyecto para que ellos pudieran tener incluso una circunscripción específica como el Departamento 15 y participar del sufragio pasivo, pero en estas elecciones poder votar por sus alcaldes y sus diputados. Y es allá en la Asamblea quienes lo impidieron. Además, también incumplieron una resolución de la Sala y, por supuesto, el Tribunal Supremo Electoral dio esa mala noticia. Así es como le responden a la diáspora, porque le tienen miedo a ese voto de castigo, porque fueron 35 años expulsándolos y nunca se les ha dado las garantías para volver, para invertir. Conozco otro caso de otro salvadoreño exitoso, y lo he mencionado en otras entrevistas, que es miembro ya de los ejecutivos de Activision. Los que juegan videojuegos saben de esta empresa, porque hacen Call of Duty, entre otros. Ellos querían venir a instalar su empresa acá en El Salvador. Necesitaban mano de obra muy calificada, como es la de los salvadoreños, y fue tan burocrático que tuvieron que moverse para otra zona. Y El Salvador se perdió de tener este tipo de empresas que van muy acorde a los nuevos países. Siempre para mantenernos con el tema del proceso de elecciones 2021 y la decisión del Tribunal Supremo Electoral, el magistrado Julio Olivo decía que había pedido 40 millones de dólares para el voto en el exterior. Bien, yo creo que el presupuesto también se ha pedido para poder mejorar muchos otros servicios, y ellos tuvieron el tiempo también para justificarlo y que fuera de forma electrónica, pero lo que se votó en la Asamblea Legislativa no era para que fuera un voto electrónico, sino que un voto postal. Y además se hablaba de alcaldes, nunca se habló de poder votar por diputados. Entonces también yo creo que este fue el tira y encoge, en donde la Asamblea Legislativa no le estaba permitiendo a la diáspora el voto. ¿Será una estrategia política? Ya te lo menciono, si al final tienen miedo la diáspora. Vive en otro tipo de sociedades donde la democracia realmente funciona y quieren eso para el país. Y es difícil romper estos paradigmas y crear los cambios y reconstruir un país que ha sido golpeado por la corrupción. Acabamos de ver cómo interpelaron a un ministro de Defensa que es de territorio y el otro... Ahorita acaban de interpelar al ministro de Defensa, que es de territorio, y el otro está con arresto domiciliar, y además hemos visto que el exministro de Defensa le tienen incautadas propiedades que son mansiones, y fue durante los 10 años del FMLN. ¿Se refiere al general David Munguía Payés? Sí, una gran diferencia. Están sacando todos los actos de corrupción. Que hicieron, no solamente en los últimos 10 años, sino que en los 35 años que gobernaron y cogobernaron de forma perfecta. Tú hablaste del TPS. El TPS se perdió en el gobierno de Sánchez Serén. ¿Por qué? Yo no me acuerdo haber visto, y tal vez tú que eres periodista me puedes corregir, a Sánchez Serén visitando la Casa Blanca. ¿Se habrá tomado una foto con algún presidente de Estados Unidos? No, pero se tomó muchas fotos en Cuba, con el presidente de Cuba, en Venezuela, donde dijo que era el faro, del faro que nos iluminaba. Y entonces la mirada de El Salvador estaba en el sur y nunca en el norte, donde están casi 3 millones de salvadoreños. Y ahora a nosotros nos toca pelear, y ya se consiguió este periodo de gracia de 1 año por un acuerdo bilateral con el presidente Bukele y el presidente Trump, y vamos a seguir luchando porque se consiga un estatus migratorio permanente. Embajadora, hay muchas personas que opinan
que la política del gobierno es muy apegada a la de los Estados Unidos. ¿Qué opina usted al respecto? Yo veo realmente muy positivo que se hayan retomado esos lazos de amistad con Estados Unidos y le toca al presidente de turno, pero vamos a seguirlas afianzando con el presidente que llegue a la Casa Blanca, porque se trata de relaciones de países. Y esto es muy importante, sobre todo cuando tenemos la mirada en casi 3 millones de salvadoreños que están en Estados Unidos y que aportan a la economía también norteamericana. No solamente alrededor de un 15% del PIB en El Salvador es de remesas, es que allá ellos también aportan. Y ese es el mensaje que yo quiero llevar, la clase de seres humanos que somos los salvadoreños y cómo estamos dispuestos a trabajar, a cumplir la ley. Y ellos también quieren ver un mejor país. Y es por eso que es necesario y urgente que las relaciones entre nuestras dos naciones cada día vayan en aumento y mejorando y afianzándose. Nos vamos a quedar siempre en los Estados Unidos. Hay otros temas importantes. Hay una carta de 6 congresistas donde hablan algunas cosas importantes que es bueno analizar. Así que ya venimos, vamos a hacer esta pequeña pausa y regresamos con más. No bajes la guardia para contener el coronavirus. Por eso, cuando regreses a casa, quítate los zapatos, déjalos en la entrada y no toques nada. Deja mochila, cartera, llaves, billetera y teléfonos en una caja cerca de la entrada. Lávate las manos y quítate la mascarilla. Quítate la ropa y ponla en una cesta para lavar. Báñate y si no puedes, lávate las manos, brazos, cuello y cara. Desinfecta tu mochila, cartera, billetera, teléfono, documentos y llaves con un sanitizador o una solución de alcohol y agua. Desinfecta también los picaportes, chapas e interruptores de luz. No bajes la guardia. El virus está ahí afuera y ahora el riesgo de contagio es mucho mayor que antes. Sigue las medidas. Gobierno de El Salvador. Gracias por continuar con nosotros. 8 de la mañana con 49 minutos y estamos charlando con la embajadora nominada de El Salvador, Milena Mayorga, y precisamente hay temas importantes y se lo dejábamos antes de irnos a la pausa. 6 congresistas de Estados Unidos enviaron una carta al presidente de la República para manifestarle la preocupación de, y cito, un alejamiento lento pero seguro del Estado de Derecho y normas de la democracia. Ellos hablan que están preocupados por uso de tropas militares en la Asamblea Legislativa, hablan sobre esta supuesta negociación entre el gobierno y las pandillas y además están hablando de otras cosas entre ataques a una subsidiaria de una empresa estadounidense. ¿Qué reacción tiene al respecto, embajador, y si esto no le podría traer complicaciones para hacer su trabajo una vez termine el proceso del beneplácito en Washington? Lo importante es que escuchen la otra cara de la moneda. Yo desde hace 7 meses he venido hablando que he podido percibir el ataque al Plan Control Territorial. Primero, sentaron en el banquillo a Osiris Luna. Segundo, al ministro de Defensa. Luego, al director de la PNC. Y así van a continuar. ¿Por qué? Porque las cifras no mienten. Y tenemos una reducción de homicidios histórica. Y esto es lo que nos va a ayudar y nos ha ayudado incluso con la alerta de viaje internacional, que ya de 3 casi pasamos a 2. Y Costa Rica, hoy anunciaron que es alerta número 4. Costa Rica, que vive del turismo. ¿Por qué? Porque es inseguro, no solamente por el tema de la pandemia, sino que por la delincuencia. ¿Cuál es el espíritu entonces de estas cartas? Y 2, déjame terminar, lo segundo es el plan de asfixia fiscal y económico. No lo digo yo, ya estamos viendo cómo todos los créditos los están negando y además de ellos los están también trastocando, porque uno de los créditos del BID no tenían por qué ellos desviar una partida, recortarle al Hospital de El Salvador y subirle a los alcaldes. ¿Para qué? Para fines electorales. Y lo dijo uno de los diputados miembros de esa Comisión de Hacienda. Entonces, son 2 ejes muy claros.
Por primera vez, hace 2 semanas, el ministro de Hacienda, Zelaya, no fue a los jueves de evasores a dejar personalmente los casos a la Fiscalía. ¿Tú no crees que hay detrás de eso todo un plan para desarticular lo bien que está caminando El Salvador y hacia dónde vamos cuando la corrupción es la que le ha robado más de 44.000 millones de dólares a este país, que se pudieron haber invertido en hospitales, en educación, en seguridad, entre otros? Entonces, hay que ir a contar la otra cara de la moneda, la otra parte de la historia, en donde la OIM reporta que la migración irregular ha disminuido, el índice de homicidios y feminicidios también, entre otros, que son acuerdos que se necesitan entre naciones para poder lograr realmente una prosperidad en nuestra nación y que vengan los inversionistas, porque si nosotros no controlamos los territorios, los va a controlar la delincuencia y por ende no va a venir la inversión. Entonces es muy importante estos 2 ejes que yo he venido denunciando y por eso es que era necesario ya la designación de una embajadora para que pueda ir a platicar de primera mano y que sepan lo que se está haciendo, los esfuerzos que se está haciendo en turismo, en Surf City, lo que se está haciendo para inversión en Aerópolis, entre otros. El embajador Ronald Johnson dijo obviamente que estas cartas no eran ningún peligro ni mucho menos una amenaza. Lo que yo te estoy explicando es el Congreso es muy amplio, es muy grande. Y bueno, son cartas de intención que incluso donde expresaban su preocupación, pero hay algunos congresistas que ni siquiera se van a reelegir. Entonces yo creo que es importante que los demás y el resto, y hubo un congresista esta semana que hizo muy buena mención del combate a la corrupción que está haciendo El Salvador. Y este es el tipo de información que también tienen que conocer los salvadoreños. No sé si tú te enteraste de este mensaje a través de la red Twitter, donde también este congresista en esta semana hablaba del buen trabajo que está haciendo El Salvador. Esto es lo que necesitamos. Ir a sentarnos y explicarles la estrategia de trabajo del presidente Nayib Bukele y su gabinete. Y nos vamos a quedar precisamente en el Congreso. ¿Cómo avanza el proceso de beneplácito por parte del Congreso ante su nombramiento como embajadora nominada de El Salvador ante los Estados Unidos? Ahorita estoy en un proceso en el Departamento de Estado en Estados Unidos que tiene 4 fases, estoy apenas en la primera fase y por supuesto que lleva ciertos tiempos. Y hay que ser pues muy respetuoso de sus procesos, porque son procesos en Estados Unidos. Ahora, aquí en El Salvador, por ser diputada electa y fui la 4ª diputada más votada en este periodo, yo no puedo renunciar. Yo tengo que pedir permiso a la Asamblea Legislativa para poder ejercer otro cargo de igual importancia. Y todavía no estamos en este proceso porque creo que para que saltarnos las etapas, primeramente tiene que venir el beneplácito de Estados Unidos, entonces para renunciar completamente a mi plaza de diputada. ¿Y le van a dar permiso, embajadora, dado que algunos comentarios de políticos dicen ella no tiene la experiencia para poder ser una embajadora ante Washington? Esos son nada más, yo he tenido como 43 episodios de violencia que los vine denunciando en diferentes instituciones, la Fiscalía me dejó sola, la Sala de lo Constitucional me dejó sola, la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos me dejó sola y se suman, esos son comentarios que se van sumando. Yo te digo, si no dan los votos, Estados Unidos se va a dar cuenta una vez más del bloqueo del Congreso salvadoreño hacia el gobierno del presidente Nayib Bukele. Específicamente, ¿cuál sería el grupo parlamentario que ha dicho que no los va a dar? Porque al final esta es una democracia y pueden estar a gusto o no con las decisiones del presidente Nayib Bukele, pero que haya un Congreso que no tiene la facultad de meterse en la política exterior, porque esa facultad nada más y quien la gira, la línea de trabajo es el Ejecutivo. ¿Lo cree posible que su ex partido incluso no le puede dar los votos para este...? No quisiera adelantar criterios, pero creo que se verían muy mal frente a lo que ellos siempre dicen defender, que es la democracia. Y sobre todo creo que bloquear al presidente Nayib Bukele de esa forma tan obvia sería muy mal para los que están yendo a hablar en Estados Unidos acerca de este gobierno. ¿Qué responde usted ante la oposición que dice la embajadora nominada no tiene la experiencia diplomática para el cargo? Que me dejen trabajar,
que si el presidente Nayib Bukele me dio las credenciales y además los salvadoreños, porque yo quisiera escuchar a los salvadoreños. La diáspora me ha recibido muy bien su anuncio. La población en El Salvador también ha aplaudido este anuncio, no lo digo yo. Tenemos monitoreo de las redes sociales donde tú puedes ver también el sentir, el pensar de la gente. Y por supuesto que la oposición nunca va a estar a gusto con nada de lo que haga el presidente Nayib Bukele, sobre todo como yo he sido como muy rigurosa en señalar los acuerdos oscuros que se han hecho bajo la mesa y señalar el pacto de corruptos. Era normal que mandaran a sus defensores. ¿Cómo ve la tensión, embajador, entre el Ejecutivo y el Legislativo? Ya vemos, presentó el presupuesto general de la Nación, el gobierno, la Asamblea ha dicho, no se lo vamos a aprobar, está muy endeudado. Pero ¿desde dónde viene El Salvador? ¿Quién lo llevó incluso a caer en impago? Veamos la historia. Y ahora lo que estamos queriendo es rescatar este país. Y se necesita inversión. Inversión en educación es el presupuesto más social que he visto en los últimos años. Va con un porcentaje del 5% del PIB que se equipara a México y a Estados Unidos para educación. Porque un pueblo educado es un pueblo que va a exigirle más a sus gobernantes y no se ha querido aumentar. Y la apuesta de un 5% en educación es muy bien vista por mí y por muchos. Ahora también, la diáspora se queja mucho de los consulados. Viene también una partida de 25 millones para mejorar los servicios en el exterior. Esa es parte de este nuevo presupuesto. No solamente eso, sino que ya viene presupuestado los bonos para toda la seguridad, digamos, para todos los elementos de seguridad, para las pensiones, entre otros. O sea, al final creo que es importante sentarse a platicar y entiendo que el ministro Zelaya ha invitado, ¿verdad?, a gente muy puntual de los diferentes partidos políticos y de la Comisión de Hacienda para discutir. Pero tú no puedes negar algo que tú no has discutido. Embajadora, ¿qué calificativo, y le hablo también como su rol de diputada actualmente, ¿qué calificativo le pone usted a la Asamblea Legislativa, a los diputados? Tienen tosudez. Ya es una clase política que está caducando, que se resiste a transformarse, a renovarse. No lo digo yo, lo dicen las encuestas, es lo que se percibe y creen que obstruyendo van a subsistir y no. Yo creo que ya están llegando a su final los partidos políticos que nacieron de la guerra, tienen la misma madre que es la guerra y que ese modelo ya tuvo la oportunidad de estar o tomar las riendas de El Salvador y ya sabemos cuáles fueron los resultados. Y creo que están utilizando el poco poder que les queda, inclusive lo hemos visto en las últimas elecciones de segundo grado y específicamente en la Corte de Cuentas de la República, donde eligieron a un magistrado que cometió un delito, sacando información de una auditoría preliminar. O también se habla del Procurador de Derechos Humanos, que es inconstitucional, dicen que es financista del FMLN. Fue inconstitucional su elección, y así podemos seguir nosotros hablando de cómo se han hecho las elecciones de segundo grado y cómo las quieren instrumentalizar. Inclusive yo he hablado cómo se quiere instrumentalizar la Asamblea Legislativa para hacer oposición, cuando no se trata de eso. La Asamblea Legislativa es un foro donde convergen todas las ideologías y las formas de pensar, pero ha sido una aplanadora en contra de todo lo que el presidente Bukele ha querido hacer en este país. Y ya es por obstruir, por tosudez, por necedad, porque están desesperados y porque ya es una clase política que va a caducar. Embajadora, pero la oposición dice lo mismo del gobierno, que no quiere negociar, que no se quiere sentar y que está poniendo uno y otro obstáculo para poder solventar los problemas del país. Bueno, yo, por ejemplo, pude ver cómo miembros del gabinete de gobierno estuvieron una semana en la Asamblea Legislativa queriendo hacer la mejor ley para poder contrarrestar la pandemia, que, por cierto, hemos salido súper bien calificados en las encuestas, a diferencia, y estoy hablando de la región, a diferencia de muchos otros países que ponían como referente, ponían a Guatemala, ponían a Costa Rica, y miren a dónde están las cifras de ellos y cómo están nuestras cifras. Las cifras hablan más, los resultados hablan más que todas las palabras, pero cuando yo pude percibir un gabinete de gobierno una semana entera sentada en la Asamblea Legislativa, inclusive el último día que fue un madrugón espantoso, yo tuve que dormir en una silla
en la Asamblea Legislativa esperando votar por esta ley que era tan importante y al final la deshicieron y la hicieron como a ellos les parecía. Y no es así. Quien está y quien eligió que estuviera a la cabeza de El Salvador fue el pueblo salvadoreño al presidente Nayib Bukele. Y le quieren imponer muchas veces la forma de cómo gobernar. Y discúlpenme, pero ya tuvieron sus 35 años. 9 de la noche con 2 minutos. Así finalizamos. Embajadora nominada, muchísimas gracias. Un placer verla en este espacio y esperemos que no sea la última. No, por supuesto, las veces que así consideren necesario voy a estar acá en este foro político y para hablar de los temas de actualidad y los avances en mi agenda, porque hay bastantes avances y hay también buenas noticias para todos aquellos en Estados Unidos que van a querer sacar, por ejemplo, muchos papeleos o constancias, la policía también, y ahora el director ofreció hacerlo a través de una forma digital para que puedan tener al final... De eso vamos a hablar en otra entrevista. Todos los avances que estamos teniendo desde que soy nominada, yo no me siento a esperar, yo me muevo para hacer la agenda más idónea para llevar a Estados Unidos. Muchísimas gracias. Bien, gracias a todos. Nos vemos mañana el lunes. Yo siento que voy jalado. Nos vemos de una vez el lunes a las 8 de la noche. Recuerden, hay emisiones los fines de semana, así que buenas noches. Descansen. Si sales de casa, usa siempre mascarilla. Mantén 2 metros de distancia.